Ah, mm, Buen día, profe. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien la imagen que estoy empleando? ¿Está todo Sí, bien, por profe. favor? Sí, ¿no? Ya, bacán entonces. Ya no es necesario el audífono. A veces el programa me dijo el coordinador que sabe más de este sistema. Y a veces se pone normal. Bueno, jóvenes, nuevamente buenos días. Les habla el profesor David Gutiérrez. Hoy tenemos el tema del sistema tributario y el presupuesto. Justamente acá hemos preparado esta presentación con las siguientes imágenes. A ver, un ratito vamos a colocar esto. Ya. ¿Qué cosa es el sistema tributario, no? Que es tan importante para la organización de cualquier estado en el mundo, ¿no? Tú sabes que los tributos se cobran aquí en el Perú, en Brasil, en Argentina, se cobran en Estados Unidos, se cobran en China, en Rusia, en África, en Australia, en cualquier parte del mundo. Entonces, los estados modernos en la historia van a organizar su sistema tributario. ¿Ya? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Para qué? Justamente eso lo vamos a ver en este momento. Como tú te das cuenta, el sistema tributario son normas, principios e instituciones. Tiene que haber una ley, ¿no es cierto? Tiene que tener ciertos principios que lo regulen y además tienen que haber organizaciones, instituciones que lo implementen, que lo van a monitorizar, van a hacer un seguimiento adecuado. Ya, entonces, este sistema tributario como norma, principio e institución regula las relaciones que se dan por la aplicación de los tributos en el país o en el Estado, en la sociedad. La principal función, misión, objetivo de organizar el sistema tributario es de proveer de ingresos al Estado, ¿no es cierto? El Estado necesita de su sistema tributario porque a través de él canaliza, capta, recauda ingresos. Sin esos ingresos, el Estado tendría grandes dificultades para funcionar, ¿ya? Ahora bien, los objetivos están señalados por el decreto legislativo número 771, dentro del marco de la ley marco del sistema tributario. En primer lugar, el primer objetivo del sistema tributario es incrementar la recaudación. Y a eso resulta bastante curioso, ¿no? Pienso que debería eliminarse o formularse de otra forma, porque no siempre aumentando la recaudación el Estado obtiene mayores ingresos. Eso no es tan cierto, ¿no? En todo caso, incrementando el nivel de los tributos, ¿no? Porque no puedes ahorcar al contribuyente, sea empresa o sea una persona natural. Es sumamente delicado, ¿no? No se puede aumentar a voluntad los tributos, ¿no? Así por así, ¿no? Otro, brindar al sistema tributario una mayor eficiencia. Claro, el sistema tributario, al organizarse mediante ley, tiene que tener una eficiencia, permanencia y simplicidad. Eficiencia, llamémosle, ¿no? Que sea eficiente, no engorroso, no complicado, no enrevesado, no lleno de trabas y cuestiones burocráticas, no tiene que ser eficiente. Otro objetivo es que el sistema tributario debe distribuir, se supone, ¿no? Equitativamente los ingresos que corresponden a las municipalidades. O sea, hecha la recaudación, el Estado va a entregar a los municipios los recursos que necesita para llevar adelante sus funciones. La municipalidad del Callao, la municipalidad de Bellavista, la municipalidad de Lima, la municipalidad de Breña, del distrito que fuera, va a tener una partida presupuestal de parte del Estado. ¿De dónde saca esa plata el Estado para entregarle al municipio? Justamente de la recaudación que realiza a través del sistema tributario. Le llaman recaudación fiscal, o sea, recaudación del Estado. Lo fiscal es el Estado, ¿ok? Bien, y por supuesto que dentro de la ley, dentro de las normas del sistema tributario, el más importante es el código tributario. Ya, el código tributario es el eje fundamental del sistema tributario. Ya, hay abogados especializados en esto y hay contadores también especializados en esta administración de los tributos, ¿no? Bien, acá está. Elemento del sistema tributario de una manera bastante clara, diáfana. Tenemos en primer lugar la política tributaria del Estado, del gobierno que está administrando el Estado de ese momento.
las normas tributarias, que básicamente es el Código Tributario, entre otros, y la Administración Tributaria, que está representado por la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, ¿no es cierto? La famosa SUNAT. Y además también las municipalidades, que son los gobiernos locales. Otra presentación sobre este tema es la siguiente. Mira. Sistema tributario peruano. Acá está el Código Tributario, tributos y normas, la política tributaria que está diseñada por el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, y la Administración Tributaria, que está representada por la SUNAT y los gobiernos locales. ¿Quiénes son los gobiernos locales? Las municipalidades. O sea, es lo mismo, pero es una presentación adicional, ¿no? Muy bien, pasemos al siguiente punto. A ver, los tributos. No confundamos tributos con los impuestos, ¿eh? El impuesto es una clase de tributo, pero no es un tributo en exclusividad, ¿no? ¿Ok? Mira, un tributo es una prestación en dinero o especie que el Estado exige a los contribuyentes. Tú tienes que pagar tus tributos al Estado en dinero. O sea, pago, ¿no?, el impuesto a la renta, ¿verdad? En el caso de las personas naturales, en el caso de las personas jurídicas o empresas. Pero también podría darse el caso que lo pagues en especie, ¿no? En ciertos productos que se pueden dar en las comunidades campesinas, comunidades amazónicas, etcétera. Que el Estado exige a los contribuyentes con el objetivo, ya hemos dicho, de solventar, financiar los gastos que el Estado va a realizar para su funcionamiento. Supuestamente el Estado debe buscar el bienestar general. Bueno, con lo que estamos viendo, con este fenómeno de la pandemia, evidentemente que no ha sido así, ¿no? El administrador del Estado, el gobierno, los gobiernos han sido bastante ineficientes, vamos a ser elegantes, ¿no? De decirlo de esa forma, ¿no? Bien. Los tributos solamente se crean, modifican o derogan mediante ley. Para que tú crees un tributo, cualquiera que este sea, o para que tú modifiques o para que tú derogues, anules un tributo, tiene que ser mediante ley, ¿no? La excepción es que el Congreso le da la autorización al presidente de la República de crear un tributo mediante decreto legislativo. Pero en general los tributos se crean, modifican, anulan mediante ley, excepcionalmente por decreto legislativo, excepcionalmente. Ya, ahora bien, en general, según la Constitución, el presidente fija las tasas arancelarias mediante decretos supremos. Estos de tasas arancelarias son para la importación. Los aranceles son los impuestos a la importación. Y las tasas es el nivel, si es alto, si es medio, si es bajo. ¿Ya? Y además los gobiernos locales, ¿quiénes son los gobiernos locales, muchachos? Las municipalidades. Tienen también facultades, pero bastante limitadas para dar normas tributarias. ¿No? Por ejemplo, puede subir las tasas de las contribuciones o puede subir las tasas de los servicios, ¿ok? En su distrito, podría ser, ¿no? Pero de manera limitada, tiene que informar, por supuesto, a la autoridad correspondiente, ¿no?, que es el Ministerio de Economía. Bien, entonces eso más o menos tenemos acá que son los tributos. Ya los tributos son de pago obligatorio. Prestación en dinero, o sea, tienes que entregar parte de tu dinero o en dinero o especie al Estado, para que el Estado tenga la posibilidad de realizar sus funciones, cumplir sus fines, que es lograr en general el bienestar general, supuestamente. Ya, ahora bien, ¿cuál es la importancia de estos tributos? ¿Por qué tanto escándalo, tanta dedicación al sistema tributario? Bueno, en primer lugar porque van a financiar los gastos del Estado, pues, ¿no? Si no hay tributos, entonces va a ser bastante complicado que el Estado pueda realizar sus funciones. Si no hay ingresos, no hay financiamiento para sus funciones, entonces no puede funcionar. Por eso dice, en primer lugar, financiar los gastos del Estado. En segundo lugar, mediante la política tributaria podría redistribuirse la riqueza en un país. Por ejemplo, no cobrar un poquito más de tributos a las grandes empresas, a las personas que tienen mayor riqueza, y un poquito menos tributos a las personas y empresas pequeñitas o personas que son pobres, ¿no? Yo no voy a pagar los mismos impuestos, pues, que una persona que gana 10.000, 15.000 soles mensuales, ¿no? ¿Me entienden?
Entonces, eso, redistribuir la riqueza en un país, ¿no es cierto? Otro, establecer una igualdad ante la ley. Bueno, todo el mundo paga tributo. De acuerdo a su nivel de ingresos, a su nivel de riqueza o propiedad, todos pagan tributo. Por lo tanto, es una forma de decir que todos son iguales ante la ley. ¿Ok? Todos son iguales ante la ley, por lo tanto, si somos iguales ante la ley, que la ley nos protege, supuestamente el Estado, entonces todos debemos pagar tributos. Ya, tú sabes que eso es una gran mentira, porque en el Perú hay evasión de impuestos, evasión de tributos y elusión, ¿no? O sea que también se evita pagar. Y luego es manejar la política económica del país. Bueno, la política fiscal, tributaria, forma parte de la política económica de un gobierno, ¿no? En un país, por supuesto. Ya, los principios de la tributación, ¿en qué se basan todo este sistema tributario, todo este cobro de tributos? Bueno, se basa en que tiene que ser legal. Ya hemos dicho, ¿no? Los tributos pueden ser creados, modificados, anulados, ¿mediante qué? Mediante ley. Extraordinariamente se le puede dar al presidente una atribución y puede hacerlo mediante decreto legislativo, pero eso es lo extraordinario. Entonces, la legalidad, la legalidad. Ya, es importante la legalidad. En segundo lugar, la equidad, ¿no? Que sea equitativo. En tercer lugar, la publicidad. No debe darse a conocer la creación, modificación, anulación de un tributo a través de los medios de comunicación masiva. Hacerse una campaña de varios días o semanas para que el público, el pueblo, los contribuyentes se enteren que se ha creado tal tributo, que se ha anulado tal tributo o que se ha modificado tal tributo. ¿Ok? Y además también tiene que observar la capacidad de pago, ¿no? No podemos crear un tributo que la gente no pueda pagar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay la tendencia del gobierno de Biden a aumentar los impuestos. Ha aumentado los impuestos a las empresas, ha aumentado los impuestos al contribuyente de a pie. Y ahí tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver, profe? De que lo que hacen los gringos después se repercute, se replica en todo el planeta. Así que no te parezca nada raro que el siguiente gobierno posiblemente venga con la idea fantástica de en medio de esta crisis de falta de trabajo y de ingresos, se nos incluso aplique un aumento del tributo. O esperemos que no, porque la capacidad de pago no lo permitiría, pues, ¿no? Esto de estarle poniendo multas a la gente porque dice que no usa la mascarilla. Hay amistades que me han contado que han sido sancionados por un policía que, porque se le cayó la mascarilla un rato, un momento, o porque ya te sofocaste, porque tú sabes, estás con la mascarilla a horas y horas, para los que tienen ese problema, te sofoca, pues, porque estás respirando tu monóxido de carbono y eso te genera infección, dolor de cabeza. Entonces un ratito te la sacas o te la bajas y por eso pum, le aplicaron multa, ¿no? ¿Multa de qué? Si la capacidad de pago de la gran mayoría de peruanos se ha reducido al 60-70%. Entonces eso es un contrasentido, ¿no? Es una exageración, un abuso. Es decir, disque por la seguridad de salud del país. Todo el mundo cuestiona eso. Si lees un poco los periódicos, investigas en internet, etc. Bien, ahora veamos otro punto. La clase de tributos que hay. Ahí está lo que te decía. Los impuestos, las tasas y las contribuciones. Ya, estos son los tres tipos de tributos que jamás debes olvidar. Mira, un impuesto. Un tributo de pago obligatorio, ¿no es cierto? Todos obligatoriamente pagamos impuestos. Todos es un destino que no genera ninguna contraprestación directa ni inmediata del Estado hacia el contribuyente. El hecho de que tú pagues tu tributo no quiere decir que el Estado de manera inmediata va a devolverte tu impuesto, lo que tú has pagado. Por ejemplo, pagaste tu impuesto a la renta, no sé, 2.000, 3.000 soles, ¿no? Que es a nivel anual. Entonces ya, pagaste tu impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que el Estado te va a dar algo a cambio? No. No hay una contraprestación, una devolución directa ni inmediata por parte del Estado al contribuyente. El Estado te lo va a devolver supuestamente con mejores servicios. Servicio de transporte, servicio de salud, servicio de seguridad, servicio de esto y del otro. Se supone. Ya, los impuestos son creados por el Congreso a través de leyes, ¿no? Lo hemos dicho. Como por ejemplo el IGB, el Impuesto General a las Ventas. El ISC, el Impuesto Selectivo al Consumo. Y el Impuesto a la Renta,
que puede ser para las personas, persona natural, y para las empresas, persona jurídica. El IGB, jóvenes chicas, todo el mundo sabe que el IGB es el impuesto general a las ventas y que corresponde a un 18%, ¿ya? Lo que en la época virreinaria era la cabala. ¿Ya? Y luego la ISC, que es el impuesto selectivo al consumo. Ahí sí las tasas varían, ¿no? De las tasas varían dependiendo del servicio o del producto que tú hayas consumido o vayas a consumir. Por ejemplo, hay un impuesto selectivo al consumo al tabaco, al todo lo que es cigarrillo. Vamos a hablar claro, ¿no? Los cigarrillos tienen un impuesto selectivo al consumo. O también hay un impuesto selectivo al consumo que viene a ser, por ejemplo, los licores finos, o incluso la cerveza, ¿no? Que no es tan fina. Bien, ya. Esos serían los impuestos, ¿no? Pagos obligatorios que no generan una contraprestación directa ni inmediata del Estado hacia el contribuyente. No, no, no. El Estado lo devuelve mediante los servicios generales a la sociedad, a la comunidad. Ya, ahora bien, estos impuestos pueden ser de tipo directo o indirecto, como ves tú en el esquemita. Los impuestos directos son los que gravan, son los que se imponen, ¿no?, a la renta y al patrimonio mediante los métodos de proporcionalidad y progresividad, ¿ok? Puede ser a la renta, al patrimonio predial o también al patrimonio vehicular. A ver, si tú tienes casa propia, si tú tienes una casa propia, cada año se tiene que pagar un impuesto por tener casa propia. Ya, ese es un impuesto directo. Ya, impuesto directo al patrimonio, o sea, a la propiedad, a la riqueza que tú puedas tener. O lo otro, ¿no? Los profesionales, los obreros, todos aquellos que trabajan de manera formal pagan un impuesto a la renta. A la renta quiere decir a los ingresos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, los que trabajamos de manera independiente, somos de cuarta categoría. ¿Cuánto se nos aplica de impuestos a los ingresos? El 8%. Ya nos van a descontar el 8%. O sea, si ganaste 1.000 soles, ¿cuánto es el 8% de 1.000? ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿No es cierto? Eso es lo que se te va a descontar. Y entonces los impuestos directos gravan los ingresos, la renta y por supuesto el patrimonio o la propiedad. Ahora, este método de proporcionalidad quiere decir que quienes tienen mayores ingresos o mayores riquezas pagan más. Y los que tienen menos ingresos y menos riquezas pagan menos, proporcional. Y esto de progresividad es cuando se fija un impuesto general, lo cual no es tan recomendable, ¿no? Ya. Ahora, los impuestos indirectos, ¿no? Esos son los directos. Ahora, los indirectos son los que gravan, los que se imponen a los que tengan una mayor o menor consumo de ciertos artículos generados por el Estado. Entonces ahí se le aplica pues el IGB, el ISC, el IPM y el impuesto de alcabala, ¿no? Mira, los impuestos indirectos son en realidad los impuestos al consumo. Cuando tú vas a comprar tu Coca-Cola, tu Inca-Cola, o vas a comprar tu helado porque hace mucho calor y está provocado comerte un heladito, pues ahí estás pagando impuestos indirectos. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a un restaurante y de repente comemos un pollo a la brasa, bueno, ahora es todo de delivery, ¿no? Pedimos un pollo a la brasa, pedimos de repente un chifa, pedimos de repente una comida marina, pues estamos pagando el IGB, que es un impuesto indirecto, o sea, impuesto al consumo. ¿Ya? De impuesto al consumo, ¿no es cierto? A la compra y venta de bienes y servicios. Ya, ahora bien, las funciones del impuesto, que está en esta parte, funciones del impuesto, es ya hemos dicho, ¿no? Asignación de recursos, redistribución de ingresos, estabilización de la economía y financiamiento de los gastos públicos. Mira, cuando dice asignación de recursos, el Estado recauda impuestos y esa plata que recauda la distribuye a diversos sectores económicos sociales. Podría ser que con esa recaudación de tributos, con esa recaudación de impuestos, cree un fondo para
la construcción de hospitales o de atención médica en distintas provincias, en distintos pueblos del Perú. Entonces está asignando recursos para esa función, para ese objetivo. Otra es la redistribución de ingresos. O sea, la clase media y la clase alta tienen muchos ingresos, hay que aplicarles ciertos impuestos un poquito mayores para que ese dinero contribuya a las funciones que el Estado va a desarrollar. Entonces, se está redistribuyendo los ingresos. Otra podría ser la estabilización de la economía, no puede aumentar o subir los tributos, en este caso los impuestos, para aumentar o reducir los costos, por ejemplo, de los empresarios, ¿no? Podría ser. O podría ser que baje los impuestos a determinados productos importados porque son insumos para la industria o porque son insumos para la agricultura, ¿no? Entonces, de esa manera ayuda a estabilizar la economía. Y lo otro que es lo más conocido es financiar los gastos públicos. Si el Estado no tiene ingresos fiscales, porque el sistema tributario está funcionando mal, entonces, ¿cómo va a financiar sus gastos, ¿no? Los gastos públicos. Luego vamos a ver en el presupuesto los tipos de gastos públicos que hay. Ya, luego tenemos las llamadas tasas, mira, ya, las tasas. En las tasas es un tributo cuyo pago genera una contraprestación directa de un servicio público individualizado, prestado por el Estado en favor del contribuyente. Ya, mira, acá es diferente. Pues. Cuando tú pagas un arbitrio, por ejemplo acá, ¿no? Cuando tú pagas un arbitrio a la municipalidad, los arbitrios para los que tienen casa propia, departamento propio, se paga a la municipalidad. La municipalidad te registra a ti de manera individual, ¿no? El propietario, Juan Rodríguez Salazar, vamos a suponer, ha pagado sus arbitrios en el año que llega a la suma de 1.200 soles. Ya, muy bien, lo ha ido pagando mensual, trimestral o de golpe, como él quiera, te dan facilidad de pago. Entonces, ¿qué te da el municipio que representa al Estado? Bueno, él te da, por ejemplo, el serenazgo, o él te da, por ejemplo, el cuidado de parques y calles, ¿no? Que estén ordenados y limpios, o algún otro servicio que la municipalidad brinde en la ciudad, en el distrito correspondiente. ¿Ok? Entonces, ese es cuando dice que cuando se paga la tasa, es una forma de tributo cuyo pago genera una contraprestación, ¿ves? Directa de un servicio público individualizado, ¿ya? Que el Estado te va a devolver, ¿no? En favor del contribuyente. Ya, luego también tenemos pues el caso de los derechos y licencias, ¿no? Evidentemente, cuando tú haces un trámite ante las instituciones públicas, muchas veces es necesario pagar ciertas tasas, porque el Estado te está prestando un servicio, ¿no? Por ejemplo, tú quieres sacar tu partida de matrimonio, tu partida de nacimiento en la municipalidad. ¿Te das cuenta? Ellos te dan un documento certificado, legalizado, oficializado. Pero eso tiene un precio, pues, ¿no? No sé cuánto estará, ¿no? Dependiendo del distrito. Vamos a suponer que esté 50, 60 soles, ¿no? Una partida de nacimiento o una partida de matrimonio civil, ¿no? Entonces ahí estás pagando tú un derecho, ¿ves? O sea, no es que voy, a ver, señor, yo necesito, estos son mis datos, necesito mi partida de nacimiento y te la dan gratis. Que bueno fuera, ¿no? No tiene un costo, tiene un precio, ¿no? Te pagas los derechos. Esa es una tasa también. Y luego la licencia, ¿no? Yo necesito mi licencia de funcionamiento de mi bodega que he puesto en el patio de mi casa, patio delantero de mi casa, lo he convertido en una bodega, ¿no? Como una fuente de ingreso adicional. Entonces, necesito una licencia de funcionamiento. Entonces, eso te lo da el municipio. Entonces, por darte esa licencia, por hacer la supervisión, lo formal, entonces te va a cobrar una licencia, no sé cuánto es, ellos tienen su escala, ¿no? Qué tipo de negocio, qué tipo de tienda, qué tipo de rubro es al que te vas a dedicar, ¿no? Ya, esas son las tasas. Las tasas son tributos cuyo pago genera una contraprestación directa de un servicio público individualizado, prestado por el Estado. ¿Ok? El Estado, que puede ser el Estado directamente, el gobierno regional, la municipalidad, alguna institución del Estado. Bien, y luego tenemos las contribuciones, que es la última forma de tributo. Dice que las contribuciones es un tributo cuyo pago, el pago de una contribución, origina para el contribuyente ciertos derechos o beneficios derivados de actividades del Estado.
Por ejemplo, el SENATI, el CENSICO, el Instituto Peruano de Salud, ¿no? Que hoy en día es salud, etcétera. A ver, eh, cuando yo trabajaba formalmente en determinadas empresas e instituciones, me descontaban por esa luz. Entonces, al hacer esta contribución, la empresa hacía la contribución, ¿no?, de esa luz, yo tenía derecho a atenderme en los hospitales, en las clínicas del Estado. ¿Te das cuenta? Es una contribución. O también hay empresas que contribuyen al SENATI, ¿no? Hay empresas donde tú trabajas que contribuyen al SENATI. De repente, este SENATI, Servicio Nacional de Trabajadores Industriales, este SENATI es una escuela. Entonces, esa empresa podía enviar a sus trabajadores a capacitarse en el SENATI. Y al enviarlos al SENATI, como la empresa hace contribuciones, el cobro, el costo del curso va a ser mínimo o simplemente no le van a cobrar, dependiendo cuál sea su contribución. ¿Ok? Igualmente con el CENSICO, ¿no? El SENATI es para la industria y el CENSICO es para la construcción. ¿No? Servicio Nacional de la Industria de la Construcción. ¿Ok? Entonces, eso es, ¿no? Las contribuciones te dan derecho a una contraprestación, a un beneficio, ¿no?, directo, ¿no?, derivado de las actividades del Estado. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? CENSICO, SENATI, y lo más famoso es los servicios de salud, pues, ¿no? Bien. Luego tenemos también este concepto, por si acaso, llamado la curva de Laffer, ¿no? Esta es la representación gráfica de la curva de Laffer, en donde se aprecia la relación entre el nivel de las tasas, de los tributos y el monto de las contribuciones. Entonces aquí se establece, ¿no? Representa la relación existente entre los ingresos fiscales, ¿ok? Los ingresos fiscales, o sea, la recaudación, y los tipos impositivos, mostrado cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos. O sea, se supone, ¿no?, que la curva de Laffer, al proyectarla, teóricamente va a poder medir en qué medida, si nosotros aumentamos los tributos de tal o cual forma, vamos a aumentar la recaudación fiscal. Entonces, en la simulación de esa ecuación, pues se tiene que considerar, ¿no?, la mayor cantidad de variables para ver si el efecto va a ser positivo o negativo en los ingresos del Estado, en la recaudación. Entonces, no es que graciosamente yo aumento los tributos, por ejemplo, los impuestos, las tasas y las contribuciones, y eso va a significar que yo aumento mi cantidad de recaudación fiscal, no necesariamente. Justamente por eso se elaboró este instrumento de estudio de la economía tributaria, ¿no?, por el señor economista Arthur Laffer. ¿Ok? Dice, muestra cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos. Ya, mira, nuevamente, aquí está bien claro. Mostrando cómo varía la recaudación fiscal, o sea, la cantidad de dinero que el Estado recauda por tributos, al modificar los tipos impositivos. ¿Cuáles son los tipos impositivos? Impuestos, tasas, contribuciones. ¿Ok? Bueno, todo esto nos lleva al concepto de presión tributaria. La presión tributaria es el porcentaje del Producto Bruto Interno en términos de impuestos. ¿Ok? Por ejemplo, el porcentaje de la recaudación fiscal del Estado peruano es aproximadamente del 15% del PBI. En Estados Unidos es aproximadamente el 46% del PBI. Allá en Estados Unidos los impuestos en general son fuertes, ¿no? Por eso que el anterior gobierno de Donald Trump había reducido los impuestos para estimular la economía. En cambio, Joe Biden, en sus primeras medidas de gobierno, ha aumentado los impuestos, lo cual es contraproducente, ¿no?, en un escenario de crisis recesiva. ¿Ya? Entonces tenemos también este concepto de la curva de Laffer y la presión tributaria. La presión tributaria es el porcentaje del PBI en términos de impuestos. Puede ser baja, mediana o alta, ¿no?, como la gran mayoría de las cosas. Aquí dice porcentaje del PBI recaudado por impuestos, ¿no?, como dice acá bien claro, presión tributaria. Bien, ahora veamos otro. Aquí está.
justamente llegamos a la segunda parte que se refiere al presupuesto general de la República. ¿Ok? El presupuesto general de la República. Ya. En este concepto que está aquí, en este rectángulo, he considerado todas las definiciones. Ya, todas las definiciones las he considerado. Mira, primero, es un instrumento de programación económica y social, al posibilitar la identificación de los objetivos que el Estado pretende alcanzar. ¿Ok? Tú elaboras tu presupuesto en base a los objetivos que tú quieres alcanzar. Por lo tanto, es un instrumento de programación económica y social. ¿Ok? Ya, ese es un enfoque de lo que sería el presupuesto. Ya, otro enfoque. Dice, también es un instrumento de la administración, pues constituye una guía de acción que permita minimizar las decisiones improvisadas. ¿Ok? Ahí está. O sea, también se le puede enfocar desde el punto administrativo como un instrumento de administración, como una guía de acción, dice, para minimizar decisiones improvisadas. No puede ser. Claro, porque en el presupuesto general de la República o en el presupuesto personal tuyo o de tu familia, tú vas a establecer una serie de objetivos y vas a establecer su financiamiento. Si te sales de esa programación, de esa planificación, lo más probable es que tengas problemas económicos, problemas sociales, problemas financieros. Entonces también podría considerarse un instrumento de administración de recursos, pues, para lograr ciertos objetivos, ¿no? Como una especie de guía de acción. Ya, entonces, ese es el enfoque desde el punto de vista administrativo. Ahora, otro enfoque es el que dice el siguiente, ¿no? A nivel macroeconómico, el presupuesto es el instrumento principal de la política fiscal. Claro. La política fiscal es la política que el Estado, el gobierno en todo caso, que administra el Estado, es la política del gobierno para la administración del Estado. Nosotros vamos a manejar los ingresos, los egresos de tal o cual manera. Esa es nuestra política fiscal. Nosotros vamos a realizar los gastos corrientes, los gastos de capital de tal o cual manera. Esa es la política fiscal. Entonces, el presupuesto es el instrumento de esa política fiscal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ese ya es un concepto mucho más conocido, mucho más generalizado a nivel mundial. Las otras dos son por si acaso. Ya, también el presupuesto es un instrumento de la política fiscal, ¿no? La política que el Estado realiza para administrar los recursos económicos, financieros del Estado, de la sociedad. Y por último, ¿no? La otra definición más sencilla y simple, ¿no? El presupuesto es un documento que registra los posibles ingresos y gastos que el Estado realizará en un tiempo determinado, por lo general un año. ¿No? Si tú haces tus presupuestos, vas a tener que establecer cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Y en ese sentido, establecer tus objetivos en función de esta realidad. No, mira, si tú ganas 1.000 soles, no puedes gastar como 2.000 soles, ¿no? Porque vas a tener un déficit fiscal que vas a tener que cubrir con deuda o con emisión inorgánica para el caso del Estado, ¿no? Y eso no es lo más recomendable, ¿no? ¿Ok? Depende. En general, no. Ya, entonces ahí hemos establecido las cuatro conceptos, ¿no? De lo que es el presupuesto general de la República. ¿Está bien? Ya, es muy sensible. Estoy acá, ¿no? Ah, no. Aquí. Presupuesto general de la República. Ya. Mira, acá están las etapas del proceso presupuestario, ¿no? En primer lugar tenemos la programación que la realiza la Dirección Nacional de Presupuesto. En el Ministerio de Economía y Finanzas, en el MEF, hay una oficina especial llamada Dirección Nacional de Presupuesto, que realiza la programación del presupuesto. ¿Ok? Esto se inicia a partir del mes de mayo. O sea que en este mes de mayo, que se va acercando lentamente, se va a iniciar la programación del presupuesto 2022.
Evidentemente tiene que programarse, tiene que elaborarse con anticipación, ¿no? Entonces hay que hacer, ya están haciendo, ¿no? Las proyecciones de la economía para el 2022, ¿no? Y eso se puede reajustar en el camino, ¿no? Pero de que se tiene que programar, se tiene que programar. Ya. La segunda fase o etapa es la formulación. Ahí ya se formula, ahí ya se elabora, ¿no? Es la asignación, ¿no? Es la asignación de los recursos, ¿no? A cada institución del Estado, ¿no? La Dirección Nacional de Presupuesto es la que va a tener que realizar esto, ¿no? Y también la que tiene que publicar el anteproyecto de esa formulación del presupuesto de acuerdo a ley. Ahí es cuando las instituciones, los sectores del Estado pueden hacer reclamos, pueden hacer alcances de cómo manejar esto o lo otro, ¿no? Oiga, dice la Municipalidad de Breña, a mí me han asignado solamente 10 millones. Y mire, yo necesito 15 millones porque tengo en proceso estas obras públicas o tengo que hacer estos gastos adicionales. Entonces, ahí tú puedes reclamar, si es necesario, para que esa formulación sea revisada, ¿no? Es un proceso, ¿no? Eso va a tomar varios meses, no es que al toque nomás y ahí queda, no, no es así. Luego viene la aprobación, porque ya tú sabes que la aprobación la realiza el Congreso General, el Congreso de la República, ¿no? En una sesión general. Luego la ejecución o aplicación y el control y evaluación por la Contraloría General de la República, ¿no? En general. Ya estas son las 5 etapas del proceso presupuestario. Luego tenemos las instituciones que participan en el proceso de formulación y aprobación del presupuesto, ¿no? En primer lugar, la Dirección Nacional de Presupuesto Público. No te olvides que esta Dirección Nacional de Presupuesto Público es la que hace la programación y la formulación del presupuesto. Por supuesto que se coordina con el Ministerio de Economía, ¿no? El viceministro de Hacienda, ¿no? O sea, el viceministro de Economía, el ministro de Economía, el Consejo de Ministros, ¿no? Todos ellos participan. ¿Ya? Y en el Poder Legislativo, pues se sustenta ante el Pleno, ¿no? O sea, la Asamblea General del Congreso, ¿no? También va a tener que revisar, discutir en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, ¿no? Y luego, nuevamente, el Pleno del Congreso. Si el Congreso no aprueba el proyecto, entrará en vigencia el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese es el punto. El presidente promulga mediante ley o mediante decreto legislativo. Ya hemos visto eso anteriormente, ¿no? Ya. Instituciones que participan en el proceso de ejecución. Este es en el presupuesto, formulación y aprobación. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Ahora, aquí, en el proceso de ejecución, o sea, aplicación, evidentemente la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que es del Ministerio de Economía, ¿no? El pliego presupuestal, que son oficinas que están dedicadas a cada sector económico. Luego la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la DNPP, o a veces le ponen solamente una P, emite el calendario de compromisos. ¿Qué quiere decir calendario de compromisos? Las fechas en que las partidas presupuestales, la plata, se va a entregar a la institución determinada. Ese es el calendario de compromisos. Unidades ejecutoras, ¿quiénes son las oficinas del Estado, los ministerios, las instituciones que van a llevar a la práctica ese presupuesto, ese gasto? La Dirección General del Tesoro Público, el Banco de la Nación. Todas estas son las instituciones que participan. Y luego instituciones que participan en el proceso de control del presupuesto. En primer lugar está la propia Dirección Nacional de Presupuesto Público, esta oficina. Luego, por supuesto, la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene su OSI, su Oficina de Control Interno, en cada institución del Estado. En cada institución del Estado hay una oficina que representa a la Contraloría. Y ellos están haciendo el seguimiento de que se cumplan las normas, los requisitos para la ejecución del presupuesto, entre otras cosas, ¿no? Y luego tenemos también el Congreso de la República. También a través de sus comisiones va a participar en el control de la aplicación de presupuesto. Bien, entonces esto es complementario al concepto principal que está. Luego tenemos por acá ingresos del presupuesto público. Mira, 4 tipos de ingresos. Ingresos corrientes, ingresos de capital,
transferencias y financiamiento. Ya te das cuenta tú aquí rápidamente con esta visión de qué trata, ¿no? Los ingresos del presupuesto público, que son los ingresos del Estado, ¿ok? Del gobierno. En primer lugar, tenemos los ingresos corrientes. Estos ingresos corrientes vienen a ser recursos económicos financieros que se obtienen de modo regular o periódico. Por eso dice corrientes, que fluye corrientemente, constantemente, permanentemente. O sea, ingresos de forma regular y que no alteran de manera inmediata la situación patrimonial del Estado. ¿Ok? No va a alterar la situación patrimonial del Estado de forma inmediata. La situación patrimonial del Estado se refiere pues a las propiedades, a la riqueza que el Estado pueda tener, pero riqueza en el sentido de propiedades. Y ahora, ¿cuáles son los ingresos corrientes? En primer lugar, los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿no? Que hemos visto ya anteriormente. A eso se le puede sumar los ingresos por venta de bienes. Sí, el Estado vende bienes, mira, agropecuarios, mineros, industriales, de transporte, comunicaciones, almacenaje, de educación, ¿ok? De cultura, de salud, etcétera. ¿Ves? Entonces también obtiene ingresos por eso, ¿ya? Luego, la prestación de servicios, se repite lo mismo, los mismos servicios, agropecuarios, minerales, industriales, etcétera. O también por rentas de la propiedad real, de la propiedad financiera, entre otros. O sea, hay edificios, por ejemplo, que pertenecen al Estado. Esos edificios están alquilados a ciertas empresas. Entonces, lógicamente, ese es un ingreso corriente, ¿no? Es un ingreso corriente en el sentido de que es algo regular, periódico, digamos, permanente, y que de manera inmediata no altera las propiedades del Estado. Ese ingreso, el ingreso, ¿ok? Y también tenemos las famosas multas, sanciones y otros, ¿no? Todas esas multas que nos aplican las autoridades, por ejemplo, los que violan el reglamento de transporte, ¿no? Entonces, todas esas multas son como ingresos corrientes para el Estado, ¿no? Ya está. Entonces, a eso se refiere con ingresos corrientes. Luego tenemos los ingresos de capital. Ya, ingresos de capital, ahí hay una importante diferencia, ¿no es cierto? En este caso, los ingresos de capital son ingresos económicos, financieros eventuales. O sea, no son regulares, no son permanentes, sino de vez en cuando. Puede que sí, puede que no. Eventuales, que sí van a producir una alteración en la situación patrimonial del Estado. O sea, cuando hay ingresos de capital, por eso que se llama así de capital, la estructura de la propiedad del Estado puede cambiar, va a cambiar. ¿Ya? Entonces tú te das cuenta por lo que vamos a poner aquí, ¿no? Mira, se incluye también la recuperación de capital colocado a préstamo. Claro, cuando el capital que se ha prestado regresa, porque ya se pagó completamente, evidentemente el patrimonio del Estado va aumentando, ¿no? A ver, ¿cuáles son los principales ingresos de capital del gobierno del Estado? En primer lugar, la venta de activos. Activos es una propiedad que te permite generar ingresos, en este caso ingresos de capital. Como por ejemplo, se vende bienes inmuebles, terrenos urbanos o rurales, o vehículos, equipos, maquinarias, ¿no? Puede ser maquinaria usada, entre otros. ¿Te das cuenta? Entonces, la venta de activos es un ingreso de capital para el Estado, para el gobierno, porque sí genera una alteración de la situación patrimonial del Estado. Otra es la amortización por préstamo, ¿no? Lo que ya se había dicho más arriba, ¿no? Claro, es como decir los reembolsos, ¿no? Cuando amortización es pagar, que te paguen una deuda, ¿ya? Pero la deuda con el capital, ¿eh? Amortización, ¿ok? Y luego también están otros ingresos de capital que podrían ser, pues, porque el Estado se ha convertido en un Estado empresario y obtiene ingresos importantes. Actualmente no es el caso del Estado peruano, ¿no? Acá se aplica desde Fujimori una política de tipo liberal y mayormente el Estado no es empresarial. Ya. Entonces, estos son los ingresos de capital que sí van a modificar la situación patrimonial del Estado. Luego tenemos las transferencias.
Mira, las transferencias, en una palabra, son como donaciones. ¿Ya? El Estado recibe transferencias de otros gobiernos, de otras instituciones internacionales. A ver, veamos. Las transferencias vienen a ser recursos económicos financieros no reembolsables, provenientes de agentes internacionales de desarrollo, como gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales incluso o jurídicas, domiciliadas o no en el país. O sea, son donaciones. Puede ser que Estados Unidos, puede ser que Chile, puede ser que Brasil donen al Perú. Estaba más temprano viendo un video en el cual se considera por parte de Argentina, ¿no? El presidente Fernández, donar al Perú 30 millones de vacunas. O sea, ellos van a producir, dice, 160 millones, entonces dice que si se logra su objetivo, ellos podrían donar al Perú 30 millones de vacunas. No sé si será fanfarronería o verdad, ¿no? Entonces, eso sería una transferencia, porque no hay una contraprestación, no es reembolsable. Es una donación, como decir un regalo. Lo pueden hacer gobiernos e instituciones extranjeras, incluso otras personas. Pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras. ¿Ok? A eso se le considera las transferencias, ¿no? Que pueden ser de entidades públicas, de entidades privadas, ¿no? Sin exigencia de contraprestación alguna. ¿Ok? Ya está. Y finalmente tenemos el financiamiento. Mira, financiamiento, identifícalo como endeudamiento. Pedir plata prestada, por recursos en general prestados, y que tienes que devolver y que tienes que pagar adicionalmente, ¿no? Ya, el financiamiento, dice, son aquellos recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito. ¿Qué son operaciones de crédito? Cuando se realiza una transacción de que tú pides un préstamo, ¿ok? De crédito puede ser de fuente interna o externa, ¿no? Porque claro, un crédito, una deuda, un préstamo puede ser otorgado por instituciones internas en el país o externas en el extranjero, efectuadas por el Estado, así como las garantías y asignaciones de líneas de crédito. Dentro de dichos ingresos se considera la emisión de bonos. Ya, a ver, hablemos de esta parte. Creo que la primera parte de que tú pides préstamo, todo el mundo lo entiende. Ahora, hablemos de lo otro, ¿no? Que dice emisión de bonos. A ver, mira, nosotros somos el Estado peruano, el gobierno de Sagasti, y justamente para junio tenemos que pagar una parte de la deuda. Deuda contraída con anterioridad. Tenemos que pagar intereses y algo de capital. Y necesitamos para junio, para ese objetivo, $1.000 millones. Y lo que tenemos solamente llega hasta $700 millones, ya está separadito ya. Pero todavía me faltan $300 millones y según nuestras proyecciones no vamos a tener forma de obtener ese dinero. ¿Qué puedo hacer? Pedir prestado. Ya lo hice, no me quieren prestar más por ahora. Entonces, ¿qué es lo que hago para captar esos $300 millones que me faltan? Una emisión de bonos. Emisión de bonos. El Estado peruano emite bonos de la deuda externa. Son unos papelitos que están certificados, quiere decir oficializados, por el Estado peruano. Esos papelitos los venden a través de la bolsa de valores de acá del Perú y del extranjero. De tal manera que cada papelito representa $100.000 y que te va a pagar una tasa de interés dentro de 12 meses del 10%. ¿Ok? Entonces hay muchas empresas y personas que compran esos bonos y el Estado automáticamente recibe esa plata, con la cual va a financiar los $300 millones que le falta para pagar la deuda. Entonces, ese es financiamiento. El financiamiento se da a través de los préstamos o a través de la emisión de bonos, como dice aquí. Ya, emisión de bonos del Estado, de deuda externa, ¿no? Del Estado peruano. ¿Ok? Las empresas también pueden utilizar la emisión de bonos, en este caso sería emisión de acciones para financiar la necesidad de la necesidad de liquidez, la necesidad de dinero para lograr expandir sus inversiones. ¿Ya? Entonces, ese es el punto, ¿no? Financiamiento. La deuda, ¿no? Que puede ser crédito, préstamo o puede ser emisión de bonos. Bien, lo dejamos ahí, ahora veamos los gastos. Mira,
Estos son los gastos del presupuesto público, los gastos corrientes, los gastos de capital, el servicio de la deuda, y ya llegamos al final, pues, porque esto ya es para leerlo ya. Mira, los gastos del presupuesto público, ¿saben? Gastos corrientes son todos los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. Métete la siguiente idea en la cabeza. Cuando dice corriente, quiere decir que es algo que fluye, es algo permanente, es algo regular, es algo que se da, digamos, todos los días. Corriente. El gasto corriente son los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. Todos los días, vamos a imaginar que no hubiera pandemia, los empleados públicos van a trabajar. Todos los días los que chambean en las municipalidades van a trabajar. Y todos los días los que trabajan en el gobierno regional van a trabajar. Y con su trabajo brindan los servicios públicos. Por ejemplo, un servicio público, la policía, ese es del Estado, ¿no es cierto? No es privada. Esa policía, la Guardia Civil, todos los días tiene que ir a hacer sus turnos, sus recorridos. Y eso implica, esa actividad implica un gasto corriente. No es gratis, ¿no? ¿De dónde sacan todos esos uniformes, todas esas pistolas? ¿De dónde sacan los patrulleros? ¿De dónde sacan la gasolina, la luz en las oficinas, el agua que se gasta? Todo gasto corriente, ¿te das cuenta? Del Estado. ¿Ya? Se encuentran los gastos de función, ¿no? Por ejemplo, pago de salario. Cuando todas las personas que trabajan para el Estado de una u otra forma reciben su salario, su sueldo, ¿no? Su plata, pues, ¿no? Por su trabajo. Y los gastos de transferencias, ¿no? Los gastos por programas sociales. Ya, este es importante, muchachos. Mira, este es importante. Te van a preguntar por eso. Los gastos de transferencias, ¿qué clase de gastos del Estado son? Gastos corrientes. El Perú, el gobierno tiene varios programas sociales. Por ejemplo, el vaso de leche, a través de las municipalidades, los comedores populares, ¿no? Hay ciertas instituciones, ¿cómo podemos decir?, de salud que son también programas sociales, ¿ok? Ya, estos programas sociales, y además transferencias, porque no hay una contraprestación, no hay un reembolso, son gastos corrientes, ¿no? Permanentes, regulares, constantes del Estado. Y sirven para que el Estado pueda realizar sus funciones, pues sus funciones que el Estado tiene destinado, ¿no? Gasto de capital, ya este es diferente. Los gastos de capital son aquellos que van a aumentar la producción o van a aumentar el patrimonio del Estado. Por ejemplo, cuando nosotros construimos una carretera, construimos una central hidroeléctrica, ese gasto de capital. O por ejemplo, cuando construimos colegios, cuando construimos universidades, este gasto de capital, ¿no? Entonces esos incrementan el patrimonio del Estado, ¿no? O también puede ser que incrementen la producción si el Estado tuviera algunas empresas ahí. Y luego tenemos el servicio de la deuda. Servicio de la deuda, o sea, ¿qué es esto? El pago de la deuda pública. El Estado tiene deuda con entidades extranjeras y entidades internas, nacionales, a las cuales tienes que pagarle, ¿no? Pagarle los intereses y pagarle el capital. ¿Ya? Entonces, aquí dice bien claro, están estos gastos, servicio de la deuda, destinados al cumplimiento de las obligaciones originarias por la deuda pública interna o deuda pública externa. Se encuentran las amortizaciones y el pago de intereses. Por favor, separa esto. La amortización es el pago del capital y los intereses, como bien claro lo dice, solo es el pago de intereses. La deuda pública se divide en deuda pública interna y externa, la cual paga la amortización, el capital que te han dado, y además los intereses que está generando. ¿Ok? Bien, y luego viene la conclusión, que es para que todos ustedes puedan leerlo. Esto es parte de la ley, ¿no? Parte de la ley. ¿Ya? Listo. No tenemos más tiempo. Nos quedan 5 minutos. Por favor, vamos a ver las preguntas. ¿Cuál de los siguientes impuestos no es un impuesto indirecto? No es un impuesto indirecto. El impuesto indirecto es el impuesto al consumo, al impuesto a la compra y venta de cosas. Puedes comprar bienes, puedes comprar servicios. Me compré un televisor en Ripley, ya, ese es un impuesto indirecto. Compré 1 kilo de azúcar en el mercado de acá de la vuelta, ya, de la paradita de la vuelta, ese es un impuesto indirecto. ¿La B, profe? Entonces, evidentemente, no es un impuesto indirecto el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque es un impuesto directo.
directo, que grava los ingresos o la renta más la propiedad. ¿Ok? Cuando tu papá tiene un carro o tú tienes un carro, tienes que pagar un impuesto vehicular, creo que le llaman, ¿no? Entonces, ese impuesto es un impuesto directo porque es una riqueza. Ya, lo dejo ahí. 2. Buenos ejemplos de impuestos directos son, bueno, en este caso, los impuestos directos son aquellos impuestos que se gravan a los ingresos, a la renta y a la riqueza o propiedad. Por lo tanto, la respuesta sería la D. La 2 sería la D, ¿no es cierto? Pasemos a la 3. A ver, según el Código Tributario en Perú, los tributos pueden ser, los tributos pueden ser de 3 formas, La, ¿no? Los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿No es cierto? Esos son los impuestos, esos son los tributos, perdón. 4. Es el órgano encargado de administrar los impuestos internos. ¿Quién no sabe eso? la Todo SUNAT. el tiempo persiguen a las pequeñas empresas y a las grandes empresas, jajaja. La SUNAT, ¿no? La SUNAT, ¿no es cierto? Sí, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Ya? Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Ya está. La 5. A cambio de su pago, beneficia a todos los miembros de la sociedad y no únicamente a aquellos que contribuyen. Nos referimos a cuál. Allá, es sin contraprestación inmediata, esos son los impuestos. Porque las tasas y contribuciones, eso sí, beneficia a los que hacen el pago de tasa y contribución, ¿sí o no? En cambio, los impuestos son generales. ¿Ya? Entonces, la 5 sería la letra D de dedo. A ver, ¿qué dice la 6? Se pagan por la compra de un bien y por el de mayor ingreso para el Estado. Y es el de mayor ingreso para el Estado. Bueno, cuando yo compro cualquier bien o un servicio, pago IGB, ¿no? El impuesto general a las ventas. Y ese IGB es el mayor ingreso corriente para el Estado. Acá podría poner mayor ingreso corriente. Sería la D también, ¿no? El impuesto general a las ventas, ¿no? A ver, la 7. Con respecto al tributo, indicar la alternativa que menos se relacione. De estas, la que está acá fuera de foco, no fuera de lugar o está muy alejada. Se crean en virtud de una norma los tributos. Se establecen teniendo en cuenta cierta capacidad contributiva de los ciudadanos, capacidad de pago, los tributos. Los altos funcionarios están exonerados del pago de tributos. Oíste, está loco. Y el Estado tiene la facultad de exigirlo, los tributos. La CEPA. La 7 la sé porque ¿cómo es posible que un alto funcionario, un ministro de Economía, un viceministro, un director general, un jefe de oficina que gana 15.000, 20.000, no depende de su caso, creo que los ministros ganan cerca de 45.000, 35.000 soles. Entonces, bueno, sí pagan pues sus tributos, ¿no? La C es la que está fuera del lugar ahí, ¿no? La 8 es un impuesto que no genera contraprestación directa, ¿ves? Acá está. La Es un tasa. impuesto que no genera, la B, pues la tasa, ¿no es cierto? La tasa, esa de ahí. Ya. La 9. Un gerente de una empresa que gana 15.500 soles mensuales genera una renta a favor del Estado. Bueno, eso sí no lo puse, ¿no? En este caso, la 9 sería la D, pues, ¿no? Una renta de quinta categoría. Quinta categoría porque es un empleado que tiene un contrato formal, que está en planilla, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la quinta categoría. Los empleados formales. Y 10. Existe un impuesto directo, los cuales gravarán directamente nuestros ingresos o riquezas basadas en nuestro patrimonio o actividad económica que realizamos. Al principal impuesto de este tipo se le llama. Ese es un impuesto directo, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el principal impuesto directo? Evidentemente es el impuesto a la renta. ¿Ya? La 10 es el impuesto a la renta, ¿cierto? Así como el IGB es el más importante impuesto indirecto, el impuesto a la renta es el más importante impuesto directo, la renta. Puede ser a las personas o puede ser a las empresas que tienen utilidades, ganancias, beneficios. Ya. Ahora por acá, muchachos, por acá vamos a ver las siguientes preguntas. A ver, la pregunta número 11. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, por favor, La B. ayúdenme. La A B, ver, incorrecta. impuestos. Muy bien, la 11 es la B. La 12, si la pueden hacer la 12 también, por favor, díganme cuál es la respuesta. Jóvenes chicas, si se equivoca no importa, simplemente le des participar, mover el cerebro, pues, ¿no? A ver qué nos va, qué tal nos va. Es un valor de referencia
Una para la determinación de bases impositivas, pero este año 2020 asciende a 4.300 soles. Bueno, eso ya aumentó, ¿no? En este caso, la pregunta 12 tiene como respuesta la D, pues, unidad impositiva tributaria. Unidad impositiva tributaria, ¿ya? A ver, un ratito vamos a ver, antes de irnos, la unidad impositiva tributaria 2021, ¿ya? Acá lo estoy buscando en el internet de mi celular, UIT 2021. A ver, para no meter la pata, dice, este mes la unidad impositiva tributaria aumentó a 4.400, la que se encontrará vigente durante todo el año 2021. Este incremento fue anunciado por el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya ves? El año pasado fue 4.300, este año es 4.400, o sea, subió 100 soles. ¿Está bien? Cuando dice, te multamos por una unidad impositiva tributaria, son 4.400 soles. Imagínate, 2, 3, 4. Ya fuiste. Ya, muchachos, la 13, la B, la 14, la A. Vayan apuntando ahí, anotando, por favor, porque ya el tiempo no ganó. La 15, la C. 16, enano. 17, beso. 18, avión. 19, beso. Y la 20, la A de avión. Ya, muy bien, jóvenes, les deseo que pasen un bonito día, soleado, con calor, y que estudien hasta las 12 de la noche por lo menos. Hasta luego, chau. Gracias, profe, cuídese.